¿Qué tal, queridos amigos? ¿Saben ustedes cuánto representa el monto que solicita el INE para llevar a cabo la consulta por la revocación de mandato? ¿Saben ustedes a qué equivale? Pues se los voy a decir, al 0.05% del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, ni siquiera el 1%, ni siquiera el 0.1%. Esto revela hasta qué grado es la perversidad que llena la cabeza de los que manejan la cuarta transformación. Porque es una trampa más, el hecho de poner al INE contra el paredón, aduciendo que es el INE el que está poniendo peros para llevar a cabo la metodología para la revocación de mandato. Cuando se le niega el dinero, los estipendios necesarios para llevarla a cabo. Luego llegan al colmo al proponer un plan de austeridad al INE, que es una institución autónoma. Y ese plan de austeridad incluye, por ejemplo, que no haya tantos gastos de combustibles, de telefonía celular, que no se movilicen tanto los consejeros del INE, ni viajen tanto. Entonces, ¿cómo van a controlar las elecciones? Si no tienen combustible, si no tienen telefonía celular, si no tienen forma de moverse por el país. ¿Se dan cuenta de a qué grado llega la estupidez? Que revisen el tabulador de salarios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los miembros del Ejecutivo para pedirle tal cosa a un órgano autónomo? En el caso de los salarios podría discutirse, pero en el Congreso de la Unión, no en la Presidencia de la República. La Presidencia de la República propone un presupuesto de egresos y ahí es donde el Congreso lo aprueba o no. Pero no es el Ejecutivo el que debe hacer esta tarea de estarle restando dinero al INE mientras no son capaces de restarle dinero a los despilfarros que está cometiendo el Ejecutivo, no solamente con sus obras monumentales, sino con la deshonestidad absoluta de muchos de sus funcionarios. Por ejemplo, la secretaria de Educación Pública, la profesora de primaria, Delfina Gómez, que fue candidata a la gobernatura del Estado de México, ganó las elecciones. Le hicieron fraude electoral en las narices de López Obrador y López Obrador no quiso defenderla porque faltaba un año para que se resolviera su propia candidatura y su propia campaña política y no quería que Delfina llegara al Estado de México, al gobierno del Estado de México, para no tener que confrontar lo que hubiera podido hacer en un año al frente de un gobierno que le quedaba demasiado grande a la señora en cuestión. Y no iba a permitir además que se siguiera señalando a Morena como un partido que siempre se violentaba frente a las decisiones políticas electorales. Y por eso dejó morir la protesta en el caso de Delfina en el Estado de México y luego le pagó compensándola con la Secretaría de Educación Pública. Y ahí es de entonces donde comienzan a surgir todo aquello de los diezmos que cobraba desde que era alcaldesa de Texcoco. A los funcionarios públicos les quitaba un porcentaje a todos los que estaban a su cargo para hacer su propia fortuna. Una sinvergüenza de 7 suelas, sin duda de ninguna naturaleza. Pues a esos habría que revisarlos. Había que revisar a los que se hicieron ricos con el erario, los del pasado y los del presente. Preguntarle a Bartlett cuál es su fortuna, que ya se ha demostrado que tiene una buena cantidad de inmuebles surgidos por sus gestiones políticas. Habría que preguntarle a las demás funcionarias y funcionarios del gobierno federal dónde tienen su capital, por ejemplo, qué hizo la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ahora presidenta de la mesa directiva del Senado. Se la pusieron de la Secretaría de Gobernación en el Legislativo sin que hubiera ningún tipo de protesta.
Simple y sencillamente el Ejecutivo mangonea al Legislativo como le viene en gana. Pues esta señora no cobró, dice, sus estipendios como funcionaria en el gobierno de AMLO, porque tenía una muy generosa dieta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3 poderes conectados en una sola persona que se hizo millonaria gracias a estos movimientos. ¿Y qué decir de los demás? Hay algunos a los que ni siquiera se les conoce. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de funcionarios como Víctor Villalobos, pues es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Han escuchado hablar de Roberto Saucedo? Es el secretario de la Función Pública, que llegó para reemplazar a una sinvergüenza, Irma Heréndira Sandoval, esposa de Jack Ackerman, que ahora se ha volteado en contra de López Obrador porque sacaron a su esposa después del escándalo de sus propiedades malavidas. ¿Han ustedes oído hablar, por ejemplo, de Román Meyer Falcón? Pues es el secretario agrario, territorial y urbano, la famosa SEDATU, y no sabemos qué ha hecho. ¿Han oído hablar, por ejemplo, de María Estela Ríos? Ella es la que suplió a Julio Scherer en la Consejería Jurídica y nadie sabe qué hace, más que aplaudir como foca el día 1 de diciembre allá en el Zócalo, en una actitud verdaderamente lacayuna y vergonzosa. Y podríamos hablar de tantos y tantos otros funcionarios de escasa actitud y de escasa condición y de escasa acción sobre todo, no porque no sean mediáticos, sino porque no han hecho nada, porque tienen un gabinete que no sirve para nada, que es una mentira, es el presidente y nada más. Ahí pusieron al nuevo secretario de Gobernación, nuevo entre comillas, a Dan Augusto López a encabezar las mañaneras y dando pie a que le pregunten cosas tan trascendentes como si deben o no prohibirse las corridas de toros. Estamos viendo que aumenta la mortandad en todo el país, aumenta, por supuesto, el número de muertos por la pandemia, sobre todo de infectados, porque nadie se ha preparado para esta cuarta ola y se empiezan a tomar medidas cuando los semáforos marcan verde y en cambio los que manejan los semáforos, como el siniestro doctor muerte Hugo López-Gatell, no explican cuáles son verdaderamente las restricciones a tomar. Por ejemplo, se están tomando medidas extraordinarias en estados que están en verde. A ver, que me expliquen por qué. Y sobre todo, cómo es que ahora se exige el certificado de vacunación cuando se suponía que la vacunación era al libre albedrío de los mexicanos, o sea, que se podía poner o no de acuerdo a su propia libertad. Si hubiera sido obligatoria la vacunación, entonces sí tendrían derecho a exigir el certificado. Pero como no lo fue, entonces no pueden exigir el certificado, así de simple y sencillo. Yo tengo todas las vacunas puestas, pero conozco a muchos que no lo hicieron por varias razones. Unas porque creyeron en la campañita esa de que era, no sé, una especie de conjura de los Illuminatis para que el mundo tuviera bajo el control de unas cuantas manos, porque nos iban a inyectar junto con la vacuna un pequeño chip para que pudiéramos movernos como títeres. Y otras cosas por el estilo que va a servir para la depuración de la población, porque de esta manera va a haber más muertes y lógicamente pues entonces se va a reducir el problema de asfixia en cuanto a la alimentación y la producción en el mundo. Cosas y teorías descabezadas, descabelladas. Miren, por lo pronto, con lo de la pandemia, se observa que aquellos que se infectan nuevamente o se contagian nuevamente por COVID, pero ya están vacunados, simple y sencillamente la nueva cepa de Omicron, pues les causa alguna tos molesta, alguna molestia en los bronquios,
pero nada más. O sea, no resultan enfermos de gravedad, por fortuna. Yo tengo a varios amigos y amigas enfermos y enfermas por COVID, pero no en una situación de peligro alguno. Es decir, están viviendo pues, algunas molestias, pero nada que no puedan resolver aislándose y tranquilizando un poco su vida en cuanto a sus actividades diarias. En cambio, los que no se vacunaron y enferman por Omicron se ponen graves y han muerto. Y lo más grave es que también los niños, no en el caso de México, que no tenemos todavía la estadística exacta, pero sí en el caso de los Estados Unidos, en el que el 90% de los hospitalizados por Omicron son menores de edad. Y esto es alarmante porque puede ocurrir también en nuestro país, en donde gracias al doctor López-Gatell, los niños no fueron vacunados, no han sido vacunados, porque él dijo que primero era necesario inmunizar a aquellos que más propensos estaban a adquirir el COVID y que los niños eran los menos propensos. Entonces él no se atrevía moralmente a quitarle una vacuna a los mayores de 60 años para dársela a un niño. Esto es uno de los grandes crímenes que ha cometido el régimen de López Obrador. Cada niño que muera o enferme por causa del Omicron será responsable el presidente de la República. Ahora se dice enfermo, y el señor López-Gatell. No van a poder superar el juicio de la historia. No van a poder enfrentar a sus hijos y nietos cuando les pregunten. Bueno, en el caso de López Obrador no hablo porque sus hijos son cómplices de su TTTT y se han vuelto millonarios a la sombra del poder. Pero a lo mejor sus nietos van a tener un poco de escozor cuando sientan que el apellido López Obrador es casi como un enorme basurero en el agujero de la historia. Y esto es muy duro confrontarlo. A mí me precia mucho el saber que cuando acabe toda esta maraña de complicidades absurdas, habré estado en el lado correcto. Habré estado en el lado de México frente a la usura, frente a la manipulación, a la criminalidad que surgen de un régimen que no ha sabido administrar a nuestro país en el tiempo que lleva en el gobierno, en el poder. López Obrador ha sido lo peor que le hubiera podido pasar a México. No es un buen presidente. Analícenlo sin pasiones y sin fanatismos. Analicen cada una de las cosas que mentirosamente ha dicho el Señor para darnos cuenta de hasta qué lugar del abismo nos ha empujado. Si hemos resistido es porque los mexicanos somos el pueblo más aguantador de la historia, pero tampoco somos inmunes ante las copias de dictaduras como las sudamericanas o las del Caribe, que evidencian que todo se paraliza menos las fortunas de los que se dicen dirigentes. Esto es algo que echa por tierra toda la generosidad que se supone que emana de un gobierno putrefacto. Yo he sufrido daños muy serios, emocionales, incluso familiares, pero no me van a detener. Lamentablemente tengo la misma edad que López Obrador, pero tengo mayor resistencia que él en cuanto a que, por fortuna, no estoy tan acabado, la verdad. Aunque les pese mucho a los que me escuchan, no estoy tan acabado, ¿qué les parece? Y esto pues demuestra que pues he estado yo ajeno a todos los vicios del poder. El poder que corroe, el poder que convierte a los seres humanos en verdaderos semidioses hasta que caen de su nube, como muy pronto caerá Andrés Manuel López Obrador. Lo siento, no me van a callar y lo digo y siempre, con cero cobardía.